Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. El día de hoy iniciamos el cuarto módulo de este proceso de acompañamiento que vamos teniendo ustedes y yo en este tiempo tan especial donde la Iglesia nos invita a sentirnos solidarios, a sentirnos hermanos, a unirnos en la oración, en el sentir, para con la fuerza del Señor vencer la pandemia. Por eso este capítulo cuarto o este módulo cuarto se llama Venceremos la pandemia, Señor. Y a lo largo de este módulo vamos a ir viendo primero sanar en la pandemia. Vamos viendo muchos elementos, dimensiones que tenemos que sanar, porque nos hemos quedado solamente en sanarnos del virus, pero la pandemia trae otras deficiencias colaterales que nos enferman y nos dañan. El día de hoy vamos a ver cómo sanar eso que la pandemia trae y que no necesariamente es un virus. Segundo, vamos a ver la comprensión racional, cómo tenemos que dar un paso a no quedarnos ni en el miedo, ni en la herida, ni en la pandemia. Dar el paso a lo racional, comprender de manera racional cómo queremos vivir, a qué estamos llamados, qué nos invita Dios y a qué nos vamos a comprometer. Tercer momento, vamos a ver cómo tocar las heridas de la vida y poder sanarlas, de manera que podamos ir aprovechando este tiempo para no llevar ninguna enfermedad, ni física, ni emocional, ni espiritual, ni social, ni siquiera eclesial. Y la cuarta dimensión va a ser sanar en familia. Muchas de las heridas las traemos nosotros desde nuestra familia, desde nuestro hogar. No fuimos creados para estar viviendo en el continuo dolor o en la continua frustración de nuestros sueños. Hay que sanar las heridas de familia. Y por último, viviendo sanos desde el perdón. De manera que al culmen de esta semana podamos ir aprendiendo a vivir sanos, pero desde el perdón. Así que le vamos a pedir a Dios mucha humildad, mucha sencillez, para que día a día vayamos ejercitándonos en el don del perdón, que es la máxima expresión del amor. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y pedirle que este módulo que empezamos hoy nos acompañe su fuerza, su espíritu, su sabiduría, su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, somos conscientes que aun a pesar de los momentos difíciles que vive la humanidad, tú te haces presente en cada uno y nunca nos abandonas. Por eso en esta oración invocamos tu nombre para que te hagas presente en cada uno de nosotros, pero de manera especial en quien más necesita de ti, aquellos que tienen dudas de tu presencia, los que están deseosos que la fuerza de tu poder llegue a sus vidas, por aquellos que necesitan de la fuerza del alma, para que a todos nos confortes. Queremos pedirte, Señor, para que no nos quedemos en las consecuencias tristes de esta pandemia, que nos llenemos de esperanza, de optimismo, de valentía, de fortaleza y de fe, para que en todo hagamos siempre tu voluntad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hemos venido caminando en 3 módulos, de manera que el primero fue Venceremos los miedos, Señor. Y ahí surgieron muchas interrogantes. Para algunos fue un modo para poder vencer los miedos. Un segundo momento fue vencer las heridas que nos va dejando esta situación tan triste que vive la humanidad, pero que queremos que las heridas sanen y poder afrontar la vida con valentía, aprendiendo incluso de las malas experiencias. Y el módulo pasado fue vencer la ignorancia. Nos damos cuenta que no únicamente ha sido problema de un virus, sino de nuestra ignorancia. Ignorancia que traemos de tiempo atrás, ignorancia por no querer afrontar las cosas como son, por no conocer o no querer conocer, ignorancia por no visualizarnos hacia el futuro de manera optimista, ignorancia porque a veces no creemos ni en el valor del ser humano ni en la fuerza divina. Y de todo esto hemos querido venir aprendiendo para irlo superando. En este módulo que empezamos es Venceremos la pandemia. Quienes
conocen de pandemia ya saben que es algo viral, que es algo emocional, la pandemia emocional. También encontramos otras dimensiones de la pandemia, como las consecuencias o las secuelas que deja, que no es únicamente a nivel físico o social o emocional, sino que también es a nivel de trabajo, a nivel de la dimensión misma de los países, de los pueblos e incluso mismo de la religión. 5 elementos que tenemos que sanar de la pandemia. Sanar en la pandemia, primero, de la pandemia viral. Cuando usamos la palabra pandemia es porque un virus se ha alojado en el ser humano y ha llegado a muchos países del mundo. Momento que ya hablamos de que está en todo el mundo, a eso le llamamos pandemia. Y entonces tenemos que enfocarnos, la humanidad misma se ha centrado su atención en cómo erradicar el virus del COVID-19, que es lo que ocasiona la pandemia. Entonces hablamos de una pandemia viral, hay un virus que nos está generando problemas. Y estamos viendo las estadísticas y vemos cómo la humanidad lo va afrontando y cómo vamos saliendo de ella. Pero hay otra secuela o otra consecuencia que es la pandemia emocional. Ya los psicólogos del mundo hablan de las secuelas psicoemocionales que deja la pandemia. Miedos, frustraciones, shock nervioso, neurosis, psicosis, y podemos hacer una lista larga de las consecuencias de una pandemia emocional. Miren, a Dios gracias, ha habido miles de personas que no les ha afectado el virus, porque gracias a Dios no se ha alojado en sus cuerpos, pero han vivido un miedo, una frustración, una angustia, que es a lo que llamamos pandemia emocional. Hay una pandemia emocional que se marca, que se queda y que nos daña. ¿Cómo superar esa pandemia emocional? El tercer momento es la pandemia laboral. Muchos de los modos que teníamos de trabajo cambiaron. La última reunión que teníamos, el último encuentro, yo hablaba de las estadísticas, de la cantidad de trabajos que antes eran en oficina y ahora se hacen desde casa. Cómo también nos cambió la educación de ser presencial en las aulas, ahora hacerlo desde casa. Decimos desde casa, pero muchos llevan la clase desde el carro, desde el centro comercial, desde la casa de la abuelita. No hay un lugar físico. La educación nos cambió radicalmente los modos y las formas. Y tenemos ahí un problema. Muchos maestros se preguntan en el área educativa, ¿y realmente estarán aprendiendo? ¿Y realmente estamos enseñando bien? ¿Y cómo vamos a corroborar cuando regresemos a las aulas? ¿Los vamos a hacer un curso intensivo para recuperar el tiempo perdido? ¿O lo vamos a dejar así, como ya visto? Hay interesante estas preguntas que se hace la humanidad, nos hacemos todos. La pandemia del trabajo. Mucha gente que tuvo que cerrar. Y al momento de cerrar, se perdieron muchos trabajos. Y eso generó gran conflicto en familia. Imagínate que una familia se mantiene porque hay 2 ingresos, el del esposo y el de la esposa, y uno de los dos le cierran el trabajo. Qué difícil es sobrellevar un tiempo como la pandemia, que tiene retos, que tiene situaciones adversas, que los gastos siguen siendo los mismos y que nada más hay un ingreso. Esto va generando también conflictos, roces. Ha habido cantidad de separaciones de parejas que se han tenido que confrontar y han buscado la manera de que mejor estando separados cada quien pueda librar con sus propios gastos. Fíjense qué difícil también es esto. Y no lo tocamos porque decimos, pues no es un virus. Sí, pero es que también hay una pandemia laboral. Mucha gente que ha tenido que invertir lo que tiene para poder hacer un trabajo que sirva como un tiempo para poder sobrellevar el tiempo de la pandemia y haya un ingreso mínimo en casa. Y así como esto, podemos hacer una lista larga de consecuencias de la pandemia. Y la cuarta es la pandemia social. Socialmente nos hemos dado cuenta que en los distintos países del mundo hemos tenido diferentes actitudes en la sociedad. Desde la gente que se restringió a cerrarse en casa, desde los que no hacen caso hasta el día de hoy y hay un descuido masivo a nivel social. La pandemia social también se manifiesta como una protesta
la protesta a que no se cierren los lugares, la protesta a que no caigamos en problemas económicos, las protestas sociales, donde a veces no hacemos caso a las indicaciones que se nos da para nuestro bien. Muchos de los rebrotes a nivel mundial es porque la sociedad no ha hecho caso. Ahorita tenemos el caso de la India a nivel mundial, 300,000 contagiados en un día, porque fue tiempo electoral y porque coincidió con la fiesta de los dioses que ellos celebran en ese río sagrado al cual miles de personas entraron a purificarse. La consecuencia, un día 300,000 contagios. El miedo ahora es cuántos de estos 300,000 van a contagiar, a qué tantos, y que esa cepa no se distribuya por el mundo entero. Y entonces encontramos imágenes muy tristes de cremaciones en baldíos, porque ya no hay lugar para enterrar los cuerpos. Y la gente llorando expresa su problema social. Lo que veíamos entonces como algo que se podía prever a nivel social, se convirtió en pandemia social. Entonces tenemos también una pandemia social. Y la quinta pandemia yo la llamo pandemia eclesial. ¿Cómo pandemia eclesial? La iglesia tiene pandemia. Las consecuencias de la pandemia se han visto en nuestros templos. Ha habido como un rechazo a regresar al templo. No hay miedo para ir al centro comercial, pero mucha gente le pone rechazo al templo. Normalmente es porque se nos ha hecho más fácil y más cómodo, sin movernos de casa, a través de un televisor o un teléfono, un iPad, algún aparato electrónico, poder ver las transmisiones eucarísticas. Y ya no voy al templo. Y a veces se nos ha hecho cómodo también a los que estamos al frente de los templos, pues no ofrecer otras alternativas que pueden ser creativas y que nos pueden ayudar a que nuestra fe siga estando activa. Ya poco a poco los templos van retomando sus actividades, los grupos de las distintas parroquias se van otra vez integrando y esto le va dando otra vez fuerza a la vida eclesial. Pero ha sido muy cómodo para muchos doblar los brazos, cerrar la boca y dejar que pase esto como si fuera un tiempo pasivo. Cuidado, y aquí tenemos que prestar atención, que no nos dé pandemia a nivel eclesial, porque es muy cómodo, no hacemos lo que ordinariamente estábamos acostumbrados. Y entonces ni nos exigen los fieles, ni los párrocos o los obispos damos algo más. Y nos quedamos así, como en tiempo de pandemia eclesial. Esto que yo les describo al inicio de este módulo, que nos va a llevar 5 sesiones, es porque necesitamos analizar las secuelas de la pandemia. Si tienes pandemia viral, si tienes pandemia emocional, o pandemia laboral, o pandemia social, o pandemia eclesial, estas son las secuelas que se manifiestan. Primero, con miedos. Hay miedo. Es muy curioso, en Estados Unidos un párroco salió a un centro comercial y puso un letrero: en la iglesia no hay virus, pueden ir, las iglesias están abiertas. Hay muchas ocurrencias. ¿Por qué? Porque hay miedos, la gente tiene miedo, tenemos miedo. Y a veces el miedo, como decíamos a la primera sesión, el miedo nos acomoda, el miedo nos busca un lugar de seguridad y de confort, y entonces me blindo con el miedo y ya me quedo inmóvil. El miedo nos inmoviliza. Y yo decía también una frase de Goya: el miedo crea monstruos. Todo lo que está a mi alrededor le tengo miedo, cuando el ser humano no fue creado para el miedo. Hay que afrontarlo. Segunda secuela de la pandemia, las inseguridades. Cada vez más batallamos, luchamos, confrontamos nuestras inseguridades. El mundo sigue siendo el mismo, el mundo no ha cambiado, sigue igual. Nosotros somos quienes vamos sembrando inseguridades. Aquí sí, acá no, acá me quito el cubreboca, acá me lo pongo, acá guardo distancia, acá no hay problema. Y tenemos un criterio que es muy laxo. Y hay gente que tiene criterios muy estrechos. Entonces este es un problema que vamos viendo, las inseguridades. Tercer momento, el desánimo. Hay un desánimo por ir a trabajar,
hay un desánimo por tener que tener las cosas de la casa, hay un desánimo por tener que abrir el negocio, hay un desánimo. Qué curioso que una consecuencia de la pandemia ha sido el desánimo. Hay gente que no le gusta ni bañarse, para no tener ni siquiera que moverse ni levantar. Hay gente que el desánimo se manifiesta porque no quiere cocinar. Ahí caliéntense algo. Fíjate, no, es que la vida no se acabó. La vida tiene que seguir y le tenemos que poner más entusiasmo. No nos debemos vencer por el desánimo. Interesante este punto porque nos aliamos al desánimo y después nosotros somos los desanimados. Y hay gente que a veces lo externa así: ¿a poco ya se va a acabar la pandemia? O sea, ya le estamos poniendo añoranza. ¿Por qué? Porque si se nos acaba la pandemia, se nos acaba el tiempo de estar en casa, el tiempo de andar en pijamas a cualquier hora, el tiempo de no tener compromiso hacia el exterior, el tiempo de mandar comprar cosas y no tener que ir por ellas. El desánimo, hay que tener mucho cuidado porque es una secuela de la pandemia. La cuarta secuela es el confort. Mucha gente, que a Dios gracias no se ha sentido mal porque no ha sido infectada por el virus, ha tenido año y medio de vacación, tan a gusto. Dice: estoy tan a gusto en la pandemia porque pues no salgo de casa, me pongo a hacer cosas que antes no hacía, disfruto más el momento que estoy aquí. Me lo han dicho de manera clara: no sé qué voy a hacer cuando tenga que regresar a trabajar, es decir, de manera presencial. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque implica otra vez vencernos al confort en el que estamos. Una señora muy angustiada me decía: es que ya se me acabaron todas las teleseries, recomiéndeme una, padre. Le dije: mira, hay una buenísima, es un librito así que se llama Biblia, agárratelo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ojalá te lo acabes como te acabaste las teleseries. Ay, padre, no me diga eso. Pues es que esto es palabra divina y lo otro es entretenimiento. Qué gran diferencia en saber elegir. Si tú ya tienes un momento de confort, agarra tu confort, pero junto con la palabra de Dios. Créeme que te va a dejar muchísimo más la palabra de Dios que cualquier teleserie turca que esté de moda. Lo decimos ¿por qué? Porque hay que irnos adaptando a un tiempo nuevo que no nos venza las secuelas de la pandemia. Y por último, la inactividad. Nos hemos quedado inactivos en muchas áreas de la vida. Muchos que hacían deporte ya no lo hacen porque están de pandemia. Otros que tenían un proyecto por llevarlo a cabo ya no, hasta que pase la pandemia. Y ponemos pretextos nosotros de cosas que no tendríamos por qué tenerlas. Nosotros mismos nos estamos poniendo barreras por la inactividad. La inactividad genera como un ciclo donde no te dan ganas de hacer las cosas y no las haces. Y como no las haces, no te exiges hacer otras. Si estás en ese ciclo, cuidado, porque la inactividad es contagiosa. Si tú llegas a una casa que está un mango muy grande y hay 20 gentes ahí comiendo mango, ¿de que te quedas? Te quedas. ¿Por qué? Porque se antoja estar ahí y dices tú: si me tengo que ir a trabajar, ahorita voy, y al rato voy, y un mango, y 2 mangos, y 3 mangos. Digo yo porque aquí en el mayo, en el tiempo del verano, así es. Y al rato, pues iba a ir, pero siempre voy a ir mañana. La inactividad se contagia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Secuelas de la pandemia. Europa, cuando vivió la peste negra, los grandes artistas no se quedaron con la inactividad. Fue el tiempo de inspiración, de producción y de la pandemia grande que se vivió, que era la peste negra, la peste bubónica. De ahí surgió el renacimiento. Se replanteó la humanidad, se replanteó Dios, el arte, la cultura, la educación, la religión, se replanteó todo. Y el mundo entero empezó una nueva etapa. Nosotros, después de esta pandemia, tenemos que renacer a una vida nueva, que presentar propuestas nuevas para el mundo, para la humanidad. Estamos sintiendo y oliendo que la humanidad está decadente. Lo vemos a nivel social, a nivel económico, a nivel religioso. Vivimos una decadencia. No nos podemos quedar en la decadencia. Tenemos que resurgir. Por eso, al hacer esta reflexión,
el objetivo no es amiedar a nadie, no es enseñar cosas extraordinarias, no, es tomar conciencia, nada más eso, tomar conciencia que me corresponde una vida nueva, con un entusiasmo nuevo, con la vitalidad que da Dios, con una visión de futuro. La pandemia no nos tiene que limitar, la tenemos que superar. Por eso le llamamos a este programa Venceremos, Señor. El módulo de hoy es Venceremos la pandemia, Señor. Y la pandemia con todos estos elementos: viral, emocional, laboral, social y eclesial. Y alguien se va a molestar porque a lo mejor metí a la iglesia ahí, pero es que yo estoy viendo que a veces no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Qué es vivir entonces sanos? Si hoy queremos vencer la pandemia viral, social, emocional, laboral y eclesial, tenemos que plantearnos qué es vivir sanos, qué es estar bien. La palabra bienestar es un estado de la persona cuyas condiciones son 5. Si las quieres apuntar o te las quieres grabar, es bien fácil. El bienestar primero es físico, que me sienta bien con mi cuerpo, que camine bien, que no tenga dolor, que no tenga enfermedad, que no tenga infección, que no me sienta mal. Es primero estar bien físicamente. Y el segundo momento es mental, que mentalmente esté bien, emocionalmente seguro, emocionalmente abierto a los desafíos de la vida, con propuestas que hacer a la vida, retándome a mí mismo, no cayendo en la neurosis, psicosis o alguna patología de la conducta. No, estar bien física y emocionalmente. Y tercero, para proporcionar un sentimiento, que trabajemos muy bien los sentimientos. Fíjense, cuando hace poco hablaba yo de las secuelas de la pandemia en todas las dimensiones, son puros sentimientos, son emociones, miedos, fobias. Eso lo tenemos que trabajar. Trabajemos los sentimientos. Cuarto, para tener sentimiento de satisfacción. No hay cosa más cruel en la vida que vivir frustrado. A mí me impactó mucho cuando en una conferencia que escuchaba de Chiang Covey, él decía que en la vida ir mal en el banco de las emociones es como ir con el freno de mano puesto. Y a mí me impactó esa frase: ir por la vida con el freno de mano puesto. Y yo lo traduje a nuestro lenguaje de Sonora, del sur de Sonora. La gente aquí dice ir trabado. Ir trabado por la vida es que no vas feliz, que no vas a gusto, vas con el freno de mano puesto. Es decir, no te realizas, no alcanzas la plenitud, la felicidad, hay algo que te limita. Pues bien, el malestar es eso, es ir con el freno de mano puesto. Pero el bienestar es suelta ese freno y conduce tu vida con libertad, responsable, con alegría, con plenitud. Esta segunda etapa de nuestra formación que vamos llevando nos tiene que abrir el ánimo a la esperanza, al entusiasmo de vida, al invertirle a la vida para que no nos venzan las consecuencias o las secuencias de la pandemia. Y el siguiente elemento es, además de la satisfacción, la tranquilidad. Es el quinto elemento. Si yo estoy tranquilo, voy a disfrutar donde esté. Hay gente que nunca disfruta nada, ni el café, porque tiene miedo que se le enfríe. Dices tú, ¿cómo es posible? Porque te lo dicen, tómate el café, te va a enfriar. Espérate, lo estoy saboreando, es un proceso de saborear. Hay gente que le gusta quemarse el paladar, hay gente que no. Cada quien tiene niveles del deseo, del gusto muy diferentes a los demás. Entonces, qué interesante ver qué es la tranquilidad, que no es lo mismo a lo que decíamos hace rato, que era la inactividad. El inactivo es el que no hace algo bueno, y eso le llaman otros omisión. Muy diferente a la tranquilidad. La tranquilidad es como el reposo de cuando tú ya has hecho lo que te correspondía hacer. Cuando ya hiciste lo que te correspondía hacer, vives con tranquilidad. Qué diferente al inactivo. El inactivo siempre está pensando, lo tengo que hacer, lo voy a hacer mañana, lo voy a cambiar.
pero no está tranquilo. La tranquilidad es una satisfacción emocional. 5 elementos decíamos, entonces el bienestar es físico, emocional o mental, con sentimientos que nos lleven satisfacción y tranquilidad. ¿Cómo se manifiesta entonces el bienestar? Yo les quiero invitar a esto. Vamos dándole la página del miedo, de las heridas y de las limitaciones de la pandemia a las páginas positivas de la vida. Escribamos en el libro de la vida cosas positivas, de optimismo, de entusiasmo. Nos corresponde entusiasmar nuestra vida. Y entonces, ¿cómo se manifiesta este bienestar para motivaros nuestra vida o llenarla de satisfacción? Miren, el bienestar es un estado de ánimo muy subjetivo. ¿Qué es esto? Que lo que a mí me hace estar bien, a otra persona no es el mismo criterio. Hay gente que tiene una manera de pensar muy diferente a la de los demás. Y ahí tenemos que empezar a analizar. Si no queremos sufrir en la vida, no pienses que los demás piensan como tú. Ni creas que los demás sienten como tú. Es tan curioso cuando uno tiene la necesidad de externar algo, te encuentras con alguien, le dices, ¿sabes qué? Yo traigo esta inquietud y este problema. El que no esté escuchando puede estar pensando para sus adentros, ¿y a mí qué me importa? No lo dicen por educación, pero hay muchas cosas que no nos importan, porque lo que para ti es prioritario, para la otra persona no. Lo que para ti es bienestar, para otro no. Recuerdo un señor que me decía, trabajé toda la vida, como 35 años, sin descansar, doblaba turnos, él trabajaba en una fábrica. Y sí, conseguí muchas cosas, casa, carro, viajes, pero no tenía la satisfacción, ni la tranquilidad. Llorando, así pero llorando, decía, 30 y tantos años no supe vivir, solamente trabajé. Ahora que ya sé lo que es vivir, ya no tengo la fuerza que tenía cuando pude haber tenido la oportunidad de vivir y disfrutar lo que vivía. Miren, a veces nos hemos vuelto personas que creemos que el bienestar está solamente en el tener. Yo manejo 3 claves en la vida: ser, hacer y tener. La esencia está en el ser personas realizadas, felices, plenas. Si yo quiero eso, tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Que mis valores se manifiesten, se trabajen, se activen y pueda yo hacer lo que quiero ser. Por consecuencia, voy a tener la satisfacción de ser lo que quiero ser. Por desgracia, el mundo de hoy, tan acelerado y tan ignorante, nos ha cambiado de una manera, malévola, los criterios de la vida. La gente de este tiempo cree que lo más importante es tener. Hoy en día, por tener, la gente te puede hasta destruir con tal de tener. No importa lo que tengan que hacer, y no importa en qué se conviertan al fin de la vida. Dice uno, pero ¿por qué cambiamos la jerarquía de valores? Esa axiología que llevábamos tan clara, ¿por qué la cambiamos? Porque ahora ponemos el tener como lo más importante. Cuando conocemos gente que ha logrado tener, después vemos los vacíos existenciales que también tienen, porque no supieron saborear el bienestar. Y el bienestar es una combinación de 2 vocablos. Bienestar es estar bien, no es tener más. Que tienen gas más, pues qué bueno. Yo conozco mucha gente que es acumulativa, le gusta guardar todo y van acumulando cantidad de cosas. La tarjetita del bautismo del nieto de hace 20 años, la florecita disecada del muchachito que se la dio en segundo en secundaria cuando estaba lloviendo y hacía calor. Cantidad de cosas, porque somos acumulativos y eso nos hace sentir seguros, confiados de que tenemos. Jesús, cuando habla de esto, dice, atesoren lo que no puede destruir ni el moho ni la polilla, porque todo eso se acaba.
Si los puedes tener, pues disfrútalo. Pero no apegues tu corazón a eso, porque eso no tiene valor. Lo más valioso no se puede vender. A mí me gusta mucho compartir esto. Las cosas que compramos no valen tanto, puesto que las podemos adquirir, y hasta en abonos. O sea, no es de tanto valor. Lo valioso es lo que no tiene un precio, como la felicidad, la alegría, la fraternidad, la solidaridad, la amistad, el amor. Eso no tiene precio, no le podemos poner un precio. Qué importante es darnos cuenta que el valor de la vida y el bienestar va a estar ahí donde yo pongo mi corazón. Jesús lo vuelve a enseñar, dice, donde pongas tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Lo más valioso para ti. Si lo más valioso es la cosa material, de pena siempre vas a estar sufriendo. Si lo más valioso es aquello que es espiritual, siempre estarás feliz, porque no vas a necesitar nada de eso. Si lo tienes y lo tienes bien, úsalo y aprovéchalo. Si no lo tienes, no sufras. Hay cosas más importantes que sí podemos tener y que sí podemos compartir. Entonces, el bienestar va a ser muy subjetivo. Los adolescentes de este tiempo sufren porque no tienen una marca de alguna moda, de algún aparato electrónico, y ellos se admiran. Cuando alguien trae un teléfono de alguna marca famosa, luego dicen, ¡hala! ¿Qué? No puedo decir la palabra, pero así es. Se quedan atorados ahí. Como que qué bien. Dices tú, pues es que es una marca nomás. No, es que tiene esto y esa función y aquella, si yo la tuviera. Cuando son grandes, se dan cuenta que lo otro admiraba ya pasó de moda. Ya eso no lo usa nadie. Entonces, qué importante darnos cuenta que hay cosas que no tienen valor y que las podríamos usar para satisfacer la vida, hacer feliz a alguien. A lo mejor nos cuesta, pero la satisfacción es maravillosa. Y entonces tenemos que aprender a descubrir esos satisfactores de la vida que emocionan nuestra vida. Si ya la pandemia nos está enseñando que la vida es tan vulnerable, que hoy estamos y mañana no, oye, disfruta el momento que tienes con la persona que está a tu lado, porque hoy estamos y mañana no. Disfruta algo. Yo recuerdo a alguien que me decía, es que yo guardé unos camarones que congelé para cuando cumpliéramos año y poderlos hacer. En ese ínter se enfermó, padre, y murió. Y la pregunta clásica, ¿y los camarones? Ahí están congelados. Oye, los hubieras hecho al ajillo, a la mantequilla, abiertos, en ceviche, algo, pero hubiera sido un punto de amor, de bienestar, de felicidad. Creemos a veces que nosotros llevamos una agenda de la vida, que se nos va a respetar todo lo que traemos en la mente. La vida no es así, la pandemia nos lo ha enseñado. ¿Quieres andar en bicicleta? Saca la bicicleta hoy y disfruta una buena tarde. ¿Quieres convivir con alguien con todos los protocolos y la distancia? Pero ten el momento feliz y haz feliz a alguien, porque esa persona también te va a hacer feliz a ti. Son los valores que no se pueden cambiar. ¿Cómo hay que afrontar entonces este tiempo de pandemia y el bienestar? Primero, hablamos del bienestar físico. Si queremos un bienestar físico, es la condición global que debe tener nuestro cuerpo en relación con todo lo que vive. Comer sano, descansar bien, tener higiene, tener convivencia con los demás, porque es parte de nuestro movimiento. Muévete si lo puedes hacer de una manera sana. El individuo, todas las personas debemos de cuidar e invertir en nuestra salud. Sabemos que lo barato sale caro. Inviértele a tu salud. No quiero decir que te lleves comprando cosas inalcanzables, no. Es invierte a tu salud. A veces gastamos más en cosas que no son útiles. Recuerdo un sacerdote que le dio raite a un señor que venía de Yécora a Obregón. Y le dijo el señor, qué bueno que usted es padre, ¿no podría conseguirme para poderle pagar el estudio a mis hijos? Que acá en el pueblo no alcanza. Dice el padre que se subió el señor y prendió un cigarro. Y dijo, no gusta, no, gracias.
¿No le molesta que fume? Pues me molesta, pero no pasa nada. Vamos de aquí a Obregón, no es un camino de 20 horas. Y en el camino le decía, ¿y gusta otro? No, yo no fumo, gracias. Dice el sacerdote, 2 cajetillas se fumó en el camino. Imagínate lo que llegó aquel contaminado. Pero eso era lo importante. Lo importante era que al bajar se le volvió a recordar, ¿por qué no me consigue una beca para mis hijos para poderlos educar? Y le dijo el padre, te voy a hacer una observación, te fumaste 2 cajetillas en el trayecto de allá a acá. Si sacamos la cuenta de cuánto te gastas al mes, es tanto. Y de cuánto te gastas al año, es tanto. Y de cuánto te vas a gastar de aquí a que termine de educar a tus hijos, es tanto. Y el Señor se avergonzó mucho y le dijo al sacerdote, tú mismo puedes educar a tus hijos dejando de fumar. Hay cosas que están en nuestras manos, pero que no queremos hacerlas por nuestro confort. No quiero perder lo que a mí me gusta. Hay veces que tenemos que vencernos a nosotros mismos, renunciar a cosas nuestras para alcanzar otras. Es parte del bienestar. No nos gusta el bienestar como logro personal. Por desgracia nos está gustando el bienestar que consiste en que me den. Ojo, porque lo que me dan, si yo no lo he alcanzado, yo no lo he procurado, me puede hacer adicto a ese falso bienestar. Brasil, en estos días de pandemia, fue un pueblo que se acostumbró, por todas las corrientes sociales que vivieron, a que a las familias mensualmente le daban $100. $100 mensual. Y entonces el pueblo del Brasil estaba muy contento porque la gente muy pobre de las chaveras tenían sus $100 mensuales. Con la pandemia ya no hay los $100 mensuales y esa gente no ha trabajado por años. Y entonces con angustia dicen, tenemos aquí 2 caminos. O nos da la pandemia, que nos está dando más a los pobres porque no tenemos los cuidados necesarios, o nos morimos de hambre. A veces cuando nosotros pensamos que el bienestar está en que me resuelvan a mí mi vida, resulta que eso no es bienestar. Es un daño tan grave que se nos haga codependientes de estirar la mano. Tenemos que compartir. Yo comparto y yo también recibo, yo también comparto y también doy. Es una parte de la reciprocidad. El siguiente elemento es el bienestar mental. ¿En qué consiste esto? Es un equilibrio de las emociones entre lo que vivo internamente y lo que vivo externamente. Hay cosas que nosotros traemos en mente pero no las decimos, pero quisiéramos externarlas. Hay que aprender a externar. ¿Quieres a alguien? Díselo, no te vivas en la frustración. ¿Quieres el perdón de alguien? Compártelo con un poquito de humildad y vele pidiendo a Dios la dosis necesaria de humildad para pedir perdón. ¿Quieres reconciliar tu vida? Hazte un plan de vida, date la oportunidad. Hay gente que dice, es que no tengo ya la edad. Hay una señora que es atleta en Estados Unidos que tiene 80 años y ella creo que a los 70 empezó a hacerse rutinas de ejercicio. Hoy es una mujer que hace maratones y que se siente realizada. ¿Por qué? Porque pudo hacer, incluso con la edad que tenía, algo que ella deseaba. Pues nunca es tarde para que nosotros también hagamos aquello que deseamos. Desde estudiar, desde cultivar la mente, hacer oración, hacer algo por aprender de habilidades manuales o habilidades mentales. Hay tanto, la vida nos ofrece tanto, que la clave es que lo queramos hacer. Entonces lo interior junto con lo exterior nos va a dar también la satisfacción de la salud mental. Saber manejar las emociones. El tercer momento es el bienestar laboral. Que no nos caiga la pandemia laboral, decíamos hace un rato. El bienestar laboral puede ser visto como el estado deseado de los individuos por integrarse en una organización para realizar aquello que siempre ha soñado. Hay gente que ve el trabajo como un castigo y en nuestras culturas latinas a veces vemos el trabajo así. Tengo que ir a trabajar. El trabajo como sinónimo de malestar. Hace rato le decía a una persona, me decía, no me gusta
ir de mi casa al trabajo, ese lapso de camino se me hace terrible. Usted le pregunté, ¿y usted no te gusta trabajar? No, trabajar me gusta mucho. Ya cuando yo llego al trabajo me desempeño y me realizo. Es el movimiento de mi casa. Algo, lo que no te gusta es manejar. Pues sí, manejar no me gusta, trabajar sí. Entonces cuando ya aprendemos a distinguir, en el trabajo me realizo, no me gusta manejar. Entonces es curioso porque dice, en lo que yo trabajo me pagan incluso por hacer lo que a mí me gusta. Entonces yo le decía, no, es que más bien la empresa te paga porque llegues de tu casa al trabajo, porque eso es lo difícil. Lo otro es la realización. Ten un trabajo que te realice, y si eso además te da poder adquisitivo, pues disfrútalo por aquellas áreas de la vida que nos cuesta trabajo moverlas. Y siguiente es el bienestar social. No queremos caer en una pandemia social, decíamos hace rato. El bienestar social es un conjunto de elementos que permite a cada persona poseer un nivel de calidad de vida. Por desgracia, cuando yo escucho calidad de vida, siempre me pongo a pensar en mucha gente que cree que la calidad de vida es tener todas las necesidades cubiertas y tener además lo más lujoso a mi alcance. Eso no es calidad de vida. Conozco gente que es muy pobre y que posiblemente disfruta el guamuchi y el mango donde se pasa parte de la tarde, que no lo disfruta ni aquel que tiene todos los medios económicos para vivir bien. La calidad de vida no está en lo que tengo me puede servir. Hay gente muy curiosa, yo me acuerdo hace años, una señora que le pusieron los hijos una cocina integral y con una estufa de gas. Al hablar de los años 70, esto era súper revolucionario a la cocina que ella tenía fuera de la casa con leña y que era una hornilla. Y le dejaron la cocina preciosa. Y la señora seguía cocinando afuera para no ensuciar la cocina adentro. Y le decían, mamá, es para que no estés en el frío, es para que no estés en el calor, para que no te llenes de humo, es para que tengas calidad de vida. Y la señora entendía que la calidad de vida era que la cocina nueva no se le ensuciara. No, la calidad de vida es disfrutar de lo que tú tienes, porque lo más importante eres tú. No queremos que estés con un enfisema pulmonar en el hospital por la cantidad de hollín que vas a tener por tantos años. Calidad de vida implica no solo el cuidado, sino también disfrutar de lo que Dios me da. Y entonces la calidad de vida, vamos a hablar en esos términos, es bienestar. Nos va a llevar a la libertad, al placer, a la innovación, a la salud mental, entre otras cosas. Es tan curioso cuando vemos nosotros por el internet cantidad de niños que juegan con su creatividad mental. Había un anuncio de la Peugeot, una marca francesa de carros, esos carros chiquitos así, compactos, y el anuncio consistía en que unas personas que no podían tener ese carro tenían otro pues muy viejito, y lo que hicieron fue golpearlo de enfrente y atrás, hasta que lo dejaron como el carrito que anunciaban en la televisión. Y el anuncio decía, es que todo está en que lo quieras tener en tu mente. Muchas de las cosas las puedes disfrutar tú. Es que no puedo salir, no salgas. Pon una mesita con una vela, tómate algo sabroso. No tienes que pagar nada en ninguna parte. Si lo importante es que te la pases bien. Hay lugares donde la gente juega lotería y se la pasan de maravilla. Hay lugares donde siempre, a la misma hora y en el mismo lugar, están jugando lotería. A veces con ganas de detenerse y ponerse ahí. No se puede por la pandemia. Pero el ambiente que hacen es un ambiente tan agradable que mucha gente que vive sola quisiera 2 minutos de esa alegría que tienen ahí. Y el último punto es el bienestar eclesial, el bienestar en la iglesia. Poseer la mejor experiencia de vida espiritual. La pandemia no nos tiene que apartar de la experiencia espiritual, donde nosotros podamos fortalecer la fe.
Si esta fe llega a través de estos medios electrónicos, bendito sea Dios. Si podemos venir al templo y celebrarlo acá con todos los protocolos, también bendito sea Dios, porque la fe no se puede limitar a un lugar. La fe es una experiencia espiritual que nos abre el camino a la trascendencia. Hay muchas cosas que podemos hacer. La semana pasada en Ciudad Obregón se hizo un concierto de un grupo que se llama El Vive. Hicieron el gran concierto en un lugar muy amplio y todos los carros que iban se estacionaban y las familias sacaban sus celulares y hacían luces. Un gran concierto donde no hay contagio porque cada quien está en su auto, donde los del concierto están haciendo una alabanza a Dios y fueron horas de adoración y alabanza. ¿Quién dice que la pandemia nos va a limitar la capacidad de adorar y de bendecir a Dios? No, si las limitaciones las tenemos nosotros en nuestra mente, teniendo la creatividad, teniendo las formas, los modos, la voluntad y respondiéndole a Dios, claro que habrá bienestar eclesial. Malo que nosotros mismos, además de cerrar las iglesias, cerremos las oportunidades para encontrarnos con Dios. Estos programas son una manera de abrirnos a ustedes, a sus familias, a sus casas, a su vida personal, porque tenemos la oportunidad de poder crecer en la fe. Yo les digo que en la parroquia normal teníamos a lo mejor 20 gentes en misa. Ahora que la transmitimos por Facebook, encontramos 600, 700. Y uno dice, mira, hay más gente en la red que en presencial. Encontramos nosotros diferencias, claro. ¿Por qué? Porque vamos buscando la experiencia de Dios. Y cuando tenemos la oportunidad de venir, igual seguimos viviendo con la oportunidad de celebrar a Dios. Ofrecer diversas experiencias. La iglesia no se puede quedar en una área de confort. Tenemos que abrirnos. Y el texto bíblico que les comparto para esta reflexión es la transfiguración. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Maestro, qué bien estamos aquí. Es la expresión de San Pedro. Y el texto dice así: unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Qué curioso la expresión de San Pedro que dice: qué bien estamos aquí. Nosotros nos podemos encandilar con el bienestar. Estamos bien, no tenemos que movernos. Pero estaban bien nada más Pedro, Santiago y Juan. Y uno se pone a pensar, pues qué egoísmo. Yo no juzgo a los apóstoles, sino que juzgo la actitud humana que tenemos todos, así como los apóstoles. Que cuando estamos bien, pues no nos movemos. Creemos que ahí es todo. Sin embargo, después de la transfiguración, la invitación de Jesús es: voy a subir a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre va a entregar su vida y va a ser tomado en manos de los fariseos, de los sacerdotes, y va a ser crucificado y al tercer día resucitará. La visión que tiene Jesús no es quedarse a gusto. Que a gusto hubiera sido
que hicieran las chozas y se quedan Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Pero la visión de Jesús no es esa, no es quedarme a gusto, es subir a Jerusalén para que la humanidad tenga la calidad de vida espiritual que necesita, que la humanidad ya no viva en el pecado, que la humanidad ya no viva las consecuencias del mal, que la humanidad pueda sentirse liberada de todo aquello que le afecta. Qué diferente es la mentalidad de Jesús. No es quedarse a gusto, es salir a dar la vida. Esta reflexión nos tiene que preguntar a nosotros, hacernos interrogantes: ¿cuáles son las transfiguraciones que me da la vida? ¿O cuáles son las seguridades que yo tengo en la vida? ¿Son seguridades espirituales? ¿O como Pedro, Santiago y Juan, busco estar a gusto nomás? ¿Cuáles son los anhelos de bienestar para estar con Jesús? ¿Buscar a Jesús realmente me lleva a un compromiso de vida? ¿Qué pasos damos para subir a Jerusalén? Pasión, muerte y resurrección. La pandemia nos tiene que ayudar a encontrar estos elementos. Sentirnos bien en la vida. Segundo, retomar nuestra autonomía. Dios nos creó para que estemos bien. Tercero, tener control de nosotros mismos en las diferentes circunstancias de la vida. Ser vencedores de las incertidumbres y levantarnos para buscar a Dios. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude a transfigurar nuestra vida. Que no nos quedemos solamente en buscar el bienestar, sino que superemos la pandemia y su confort y busquemos realizarnos en la misión específica que Dios tiene para cada uno. La misión de Jesús era entregar su vida para salvar la humanidad. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Con ese interrogante vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos acompañe y que nos ayude a superar la pandemia. Que así sea. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí.